grande honor falar de un tema que foi elegido por el director Angelo de Torazzi, mi gran amigo Mantovani. Lo que voy a presentar, hablaré en español, ¿no? Lo que voy a presentar es el avance de una investigación que se encuentra en curso y que viene provocada casi accidentalmente cuando, releyendo, no era la primera vez que lo hacía, pero sí de otra forma, releyendo un texto de Walter Benjamin, advertí una referencia que hacía Benjamin a un filósofo ético como Cohen, y que decía más o menos lo siguiente: entre los pueblos antiguos se produjo una lucha por conseguir que las fronteras estuvieran escritas. Y me pareció llamativo, ¿no? Porque entendía que los primeros modernos fueron los antiguos, ¿no? ¿En qué medida? En la medida en que la concepción moderna del derecho está ligada a la escritura. Hoy no entendemos el derecho sino a través del derecho escrito. Por tanto, el peso de la escritura era un peso muy significativo. Y a partir de ahí consideré la posibilidad de establecer una tesis, que podría formular muy sencillamente a través de el concepto de una institución literaria del derecho. El derecho se instituye literariamente. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, las relaciones entre derecho y literatura, que habitualmente se llevan en dos direcciones, tres, pero básicamente dos: derecho en la literatura y derecho como literatura, se podían ampliar a lo que doy en llamar derecho con literatura. Y este derecho que se hace con literatura, el derecho se hace con literatura, permite establecer esta tesis de la institución literaria del derecho. ¿Por qué el derecho se hace con literatura? Se hace con literatura porque el derecho se apropia de paradigmas literarios, de la poética de los paradigmas literarios. Y uno de ellos es, ciertamente, la escritura. Desde ese punto de vista, podemos hablar de un carácter instituyente. El derecho se instituye, se constituye incluso, desde la escritura. Esto está bastante claro en el derecho constitucional, ¿no? Frente a esas constituciones naturales, ¿no?, donde las leyes no estaban escritas, la Constitución se escribe, ¿no? Se escribe. El acto de escribir constituye el derecho constitucional, ¿no?, el derecho constitucional moderno, ¿no? Las primeras cartas constitucionales en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y en algunos casos también en el siglo XX, están ligadas al acto de escribir. Esto era tan evidente que quizás ha podido pasar desapercibido durante mucho tiempo. Y existen un conjunto de metáforas ligadas a ese acto de escritura: el papel constitucional, la carta constitucional, el libro constitucional, y está escrito, ¿no? Bueno, lo que voy hoy a trasladarles a ustedes, como digo, es el anticipo de una investigación que está en curso y en donde me gustaría subrayar precisamente esta idea de escritura, apoyándome sobre la literatura, ¿no? Un poco cerrar el ciclo, ¿no? La literatura genera derecho, y ahora vamos a ver de qué manera está el derecho en la literatura. Está escrito. La escritura es un dispositivo, ¿no? Es un dispositivo. El concepto de dispositivo que maneja Foucault, Derrida, Agamben y otros, ¿no? Y en ese sentido
esa disposición del dispositivo en el acto de escribir genera algunas referencias institucionales, muchas referencias institucionales a la creación del derecho. Bueno, quizá el ejemplo más sencillo para recorrer este camino sea acudir a una obra que seguramente gran parte de ustedes conoce y ha leído, como es La letra escarlata. La letra escarlata, una novela de 1850 de Hawthorne, se ambienta en una colonia puritana en mediados del siglo XVIII, aún no ha tenido lugar la Revolución Americana, en la bahía de Massachusetts, en la Nueva Inglaterra, y narra, como escribió en su momento García Márquez, el drama de Esther Prynne, una joven casada que tuvo un hijo secreto de un hombre que no era el suyo. Entre la comunidad puritana, los bostonianos, la van a juzgar y se encuentra, entre los jueces se encuentra John Hawthorne, un antepasado del autor. Con el voto con su voto, con el voto de John Hawthorne, Esther, la protagonista, es hallada culpable de adulterio y se le castiga a vestir una especie de camisa de penitente con la letra A. Se le castiga, digo, a llevar permanentemente una camisa con la letra A bordada en color sangre. La letra A escrita es la letra de adulterio, de adúltera. La primera letra del código de legalidad puritana, la letra que lo escribía en un acto de escritura no accesoria, sino primordial. El alfa de todo el sistema jurídico, el alfa y el momento instituyente que escribe un acto de memoria de otra escritura, la ley fundamental de la sociedad. Es curioso observar que la letra escarlata se escribe, como he dicho, cuando la revolución ya ha acaecido, ¿no? Aunque la situación ambiental es previa. Y es, por tanto, una obra post-revolucionaria. Se escribe por un descendiente de personaje, John, es uno de los jueces que condena a esta vestimenta, a esta letra infame que constituye el alfa de todo el sistema y que se reescribe permanentemente como el omega, el cierre del propio sistema. De todas formas, la letra escarlata es solo, como he señalado, un caso muy evidente de escritura del derecho a través de una letra, la letra A. Existe, desde mi punto de vista, otro ejemplo algo menos patente, que parecería más disperso y disipado, aunque, moviéndonos en el mundo de la escritura, toda escritura tiene a sí misma, se tiene a sí misma como referente. Así, este antecedente está, a mi modo de ver, en la escritura marcada, en la marca de escritura de otro código, el código de la legalidad del honor. Está en el pañuelo de bordado en rojo de Desdémona, que declararía, no vamos a afirmar que probara, que declararía su adulterio. Nos encontramos aquí ante otra técnica de escritura, una escritura no alfabética ya, ¿no? Más abreviada, apenas es un signo, ¿no? Extraído o extractado en una sola letra, capaz de transcribir un dispositivo jurídico al completo. Todo lo que dice ese pañuelo con bordados en rojo, lleva Desdémona, lo dice acerca de la institución matrimonial en la sociedad isabelina.
y enteramente representa el modelo patriarcal del derecho de esa época. Otelo de Shakespeare nos ofrece, adelantado a la letra escarlata, una escritura jurídica, escritura marcada, marca de escritura. Es, en verdad, otra letra bordada, instituyente, de opciones de justicia, que en este caso no son de justicia pública, sino de justicia privada, de tomar la justicia por la propia mano. Nos encontramos, por tanto, con ejemplos similares. Vuelvo a retomar la letra escarlata, la vestimenta. ¿No les recuerda a ustedes algo? Hay una obra de Margaret Atwood, Conto La Cerva, Cuento de la Criada. Cuento de la Criada que cuando se traduce al francés se traduce como la servante escarlate, la sirvienta escarlata, y en donde descubrimos otra simbología de la ley de género en este caso, a través de el recubrimiento del cuerpo mediante una indumentaria de color rojo, la que va a recubrir el cuerpo de la protagonista, que en la versión inglesa es Defred, Offred en la versión original, y que significa propiedad de Fred, significa ofrecida a Fred, e igualmente significa mancillada. Bueno, lo que está haciendo visible este tipo de vestidura en rojo, es un archivo corporal en este caso, dispuesto para la vigilancia y la inspección sobre su actividad sexual. Limita su soberanía individual. La escritura, a través de una vestimenta de color rojo, limita su soberanía individual y plantea las respuestas a una posible desobediencia o una indisciplina, pues que reportarían su ejecución pública o un destierro a las colonias donde, expuesta a la contaminación tóxica, moriría. Bueno, idéntica estructura de escritura, no alfabética, escritura que no necesita el grafema, ¿no?, sino que lo utiliza indirectamente. La letra A sí utiliza un grafema alfabético, pero en el pañuelo de Desdémona ha cambiado esta escritura a través simplemente de los bordados en rojo, que en la vestimenta de Defred, Offred, aparece igualmente, pero ya no en el sentido gráfico como grafema, en el sentido alfabético. Lo encontramos nuevamente en un hecho terrible, más contemporáneo, más reciente, que son las leyes raciales. De muy antiguo, la vestimenta, el tipo de vestimenta, significaba, ponía de relieve, ponía manifiesto una escritura que era una escritura fundamentalmente de exclusión. Bueno, estas potencialidades de marcadores de segregación y de exterminio a través de colores, como por ejemplo el amarillo en la Estrella de David, pero que en realidad plantean un color rojo de fondo, van a llevarse al extremo en lo que se conoce como el derecho concentracionario nazi. La escritura de la ley en los Lager, ¿no?, era un signo letrado, era una doble S, las SS. Estas dos letras, SS, borraban cualquier otro. La única letra de la ley era las SS. El resto no tenía nombre, no tenía ni siquiera pertenencia alguna. El único mandato, la única fuerza de ley procedía a través de estas doble S. Se trataba de poner al resto de la humanidad, al prisionero, como una cosa numerada. Al principio llevaban esa Estrella de David, luego se pasó a una numeración en el brazo, y ese número era
un número, era un alfabeto numérico, era un grafema numérico, pero era también la escritura de la ley. ¿Por qué? Porque aquel que llevaba el número en el brazo podía ser asesinado. Las únicas letras de la ley con capacidad instituyente en la realidad eran la doble S de los commanders en los flags. Por tanto, este número o ese emblema de la estrella de David suponían, del mismo modo que en la novela de Halvor, suponían una letra infame. Suponían que el número es lo infame. Y así deletreaban un tipo de derecho, el derecho concentracionario, en un distinto letrario, una nueva letra que ya no concernía solamente a la ropa, las ropas que llevaba el prisionero, sino que además planteaban una marca subordinada. El derecho a matar puede aplicarse sobre todo a aquel que lleva un número. Pero aparte de estos ejemplos, la letra escarlata, el cuento de la sirvienta, el derecho concentracionario, los testimonios de los sobrevivientes a los campos de concentración, creo que la visión literaria de la escritura de la ley se ofrece en un modelo que es realmente paradigmático cuando se consulta una obra de Kafka como es En la colonia penitenciaria. En la colonia penitenciaria es un relato de Kafka de 1914 y me parece que, sin riesgo a equivocarme, constituye un texto en gran medida paradigmático para una reflexión acerca de la escritura. Desde luego, en la colonia penitenciaria es un texto, digamos, de lectura contingente. No hace falta haberlo leído, habrá mucha gente que no lo ha leído, tal vez que no lo termine de leer nunca, pero es algo, lo que trata ese relato es bien conocido, es universalmente conocido. Por tanto, me voy a limitar a señalar algunas cuestiones. Bueno, procede la ideación de ese cuento, desde mi punto de vista, la construcción de una máquina de escribir el derecho, en sentido estricto. Escribir la lex in casu, escribir en el prisionero condenado la sentencia. La máquina está compuesta por tres elementos: la cama, el dibujante y el rastrillo. Y funciona colocando al reo, cuya culpabilidad es siempre indudable, boca abajo y sujeto por correas a la cama, sobre la que el dibujante, instalado en un cajón, a modo de cabina, a unos metros por encima, transfería el dictum de la sentencia, escuetamente la disposición vulnerada, la disposición infringida, la disposición violada. Lo transmitía al rastrillo y este estaba formado por púas de acero de diferente tipo, una larga a punta seca para escribir y otra corta, hidratante, que arroja agua para lavar la sangre y así mantener legible la inscripción, iba transcribiendo directamente sobre el cuerpo del inculpado. Toda la operación se extendía hasta la hora sexta, dice, en la que se completaban los adornos del texto. Pues bien, creo que el recurso que hace Kafka, elige Kafka, al emplear una metáfora maquinista, muy propio de la revolución industrial de su época, de su actividad profesional, relacionada con los accidentes de trabajo que producían máquinas, y, bueno, entre otras posibilidades, el mundo burocrático, ¿no?, que desarrolla en otras novelas como El Castillo, es algo que no podemos dejar al lado, no es algo irrelevante. La elección de este aparato, así llamado el aparato, no puede ser ignorado.
desde mi punto de vista, la elección de esta trinidad, ¿no? La cama, el dibujante, el rastril, una trinidad, parece consciente e idónea para instituir una idea de derecho, una idea de ley, que está muy próxima, está preñada de modernidad. El derecho que se vale de la escritura, el derecho como ley escrita, en cuanto que brota en lo más íntimo del específico acto de instituir el derecho. Y además, una escritura ligada al cuerpo, una sanción en la carne, una sanción asimilada al cuerpo castigado. En este sentido, la codificación de la ley se enmarca en el procedimiento de la descarnificación de los cuerpos durante el transcurso de corporeizar el diseño escritural, de canalizar la escritura. Cuando la ley general abstracta se concreta por escrito sobre el cuerpo, esto es, se incorpora a él, descarna la carne, se encarniza en ella y hace carnicería. La ley escrita sobre el cuerpo interviene como un dispositivo que reprime la insurrección de la carne, la que allí se va a redimir precisamente por la escritura. Y esta origina una resurrección en carne mortal. Actúa como la emancipación del cuerpo perecedero. Primero lo despoja de la ropa, luego lo ata, lo traba, de manera que le sustrae autonomía. Y una vez ya el cuerpo rendido, lo somete por la escritura, por la ley escrita en su propia carne y carne. El cuerpo desnudo, preparado para que sea el texto de la escritura, para que se cubra con la escritura, queda desde entonces al descubierto y liberado, redimido por la inscripción de la ley que lo recubre. La ley escrita hace jirones la piel, penetra la carne, la desangra. Durante la exfoliación cutánea y mientras la punta de la púa lo va hundiendo y lo va penetrando hasta casi el hueso, cada vez más profundamente, alcanzando el nervio, desfibrando el músculo, habrán sucedido convulsiones, cataclismos hemorrágicos, temblores, calambres, espasmos, agarrotamientos, desmayos, desfallecimientos. Y entonces el cuerpo está convertido en carroña y en cuajar. Y en ese instante, finalmente, la ley se ha reificado. La ley se ha soltado de lo abstracto, de la fantasma de su espíritu, y está por fin implantada en el cuerpo, poseyéndolo hasta las entrañas. La ley se ha ejecutado, se ha cumplido la ley al quedar inserta, incorporada por escrito al cuerpo. El cuerpo es el lugar definitivo de la escritura de la ley. Mi tesis es que la ley escribe los cuerpos. La escritura es el lugar de la ley. El cuerpo es el lugar definitivo de la escritura de la ley. La ley grabada como una ley resurrecta, ley que vuelve a la vida en la hecatombe de ese cuerpo de sangre empapado de sangre. La piel de este va a mudar, despegada de la antigua, arrancada a tiras, dejando el cuerpo en carne viva. La antigua carne mortificada, abierta como un libro al trazo maquinal de la escritura, se convierte en santa, se convierte en sancionada. La raíz etimológica indoeuropea de sanción es sang, que es también la raíz de lo sanguíneo, lo sanguinolento. Se convierte, por tanto, en sanción. Se convierte, la escritura de la ley es la santidad, es la ley santa, es la lex sancta, al estar dispuesta por escrito sobre un cuerpo. Corpus legis es sancto. Con la ley escrita jamás el condenado va a salvar la piel, el pellejo. Frente a la ley se ha dejado la piel, ha sido descamado, desollado,
convertido en un pavoroso residuo de sus arcanos. El resultado final de la escritura de la ley es, pues, la visión de un cuerpo rojo, teñido de sangre, santificado, que es el código sanguinolento, el que tanto espanta como maravilla, igual que un resucitado entre los muertos, igual que un resucitado entre los vivos. O sea, el horror. Y la consternación que éste produce, a su vez, es que la ley santa no es ya solamente santa, sino que es sagrada. El cuerpo se convierte no solamente en santo, sino en sacro. Es decir, lo que está más allá, lo que es el sacrificio. Y pues si el horror es el producto de lo sagrado, quien quebrante, quien traspase, quien infrinja la línea de lo escrito como ley, esto es la sanción, será sagrado, será objeto, no persona, no animal, de sacrificio. Animal sacrificado en última instancia. Quien viole la ley será sacro. Quien viole la ley será sagrado. Será nuda vida. Será sacrificado. Tienen un cómic inspirado en la novela de Kafka, en el que pueden ver ustedes el funcionamiento, ¿no? Los distintos elementos, la cama, el rastrillo, el dibujante arriba, las distintas clases de púas, una púa que penetra la carne, otra que expulsa agua para lavar la sangre. Yo intuyo que pueden estar pensando en este momento, incluso lo que estarían a punto de decir: nadie se pone en la piel del otro, no hay escarmiento del cuerpo ajeno. Bueno, ¿y qué respuesta da el sistema jurídico, considerado desde esta perspectiva que estoy explorando, a esta distancia? Bueno, pues que el derecho se escribe a máquina, se escribe con caracteres de máquina. ¿Qué quiero decir con esto? La ley se escribe a máquina, en letra de imprenta, siempre con el mismo archivo de fuente tipográfica. Cambia únicamente el grosor, el estilo, el espaciado del trazo, según los comandos: fino, medio, grueso, recta, cursiva, oblicua, versalita, por lo general en un espacio constante, ocasionalmente en monoespacio, pero nunca altera su color, tampoco la mecánica violencia de su acción, porque el acto de escritura, porque escribir igualmente significa hender, agrietar, rayar, arrumar, arañar, rasguñar, rasgar, marcar en definitiva, herir, arrancar letras con el estilete sobre una tablilla encerada, una tablilla recubierta de cera, blanda como la propia carne humana. El modelo de escritura de la colonia penitenciaria podría recordar quizá el modelo de una escritura sismográfica. Peter Haber, un constitucionalista de reconocimiento mundial, ¿no? Habla de la Constitución, habla de la escritura constitucional como una escritura sismográfica. La escritura estaría determinada, la escritura de la Constitución estaría determinada por movimientos sismográficos, tendría que ser sensible a los movimientos sociales que se producen entre los ciudadanos, que se producen en el conjunto de la sociedad. Bueno, lo curioso aquí es que en el modelo de Kafka, de la colonia penitenciaria, este aparato, formado por esa trinidad, cama, rastrillo, dibujante, ha sido ideado por un antiguo comandante. Un antiguo comandante que está adornado de muchas habilidades. Es presentado como soldado, juez, constructor, químico, y en el que realmente en el cuento no se dice, en el relato de Kafka, no se dice que haya escrito nada eminente. No parece un escritor. Y sin embargo ha escrito todo
ha escrito la totalidad. Ese aparato representa la totalidad del sistema. La totalidad del sistema, al constituirse en esa colonia penitenciaria, viene dado con carácter instituyente en un aparato que se dedica a escribir sobre el cuerpo del condenado la sentencia. Por tanto, la conformación del mundo completo, indiviso y cerrado que es la colonia, se expresa exponencialmente a través precisamente de una máquina de escribir, ¿no? El aparato es una especie de máquina de escribir. Algunos traductores de la obra de Kafka, a pie de página, cuando describen el aparato, señalan la analogía con una máquina de escribir. Bueno, a mí no me parece insignificante este dato, ¿no? Porque lo que tenemos que entender es que esa máquina penitencial, esa máquina con la que se escriben las sentencias, los castigos, corresponde al desenvolvimiento de un tipo de escritura constituyente, una escritura jurídica constituyente, de una fisonomía muy especial y en absoluto que yo conozca ni siquiera insinuada. Observando con atención el trabajo caligráfico, no es difícil adivinar, es la escritura de un sismógrafo. A través de impulsos que van desde el dibujante al rastrillo, se escriben como sacudidas mecánicas las distintas disposiciones que producen el temblor en y sobre la cara. Con carácter vertical y horizontal, van diseñándose toda una pictórica en remoto desde los formularios que están incluidos en el dibujante. Claro, para un observador externo, es el caso del explorador, del visitante de esa colonia, esta función no tiene una significación determinada. Para los doctores de la ley, para los maestros de la ley, sí son capaces, sí, evidentemente tendrían una percepción muy clara de la significación de este movimiento escritural a través de este aparato, mediante este aparato. Como digo, podría acercarse a esa escritura sismográfica, donde aparecen quebraduras, zigzag, en un cilindro. Quebraduras, zigzag en un cilindro es una sutil problematización kafkiana de la legibilidad de la ley judía. La ley judía está escrita, está caligrafiada por los soferim, los escribas judíos, sobre el pergamino elaborado con el cuero de un animal coser, que se soporta sobre los Sefer Torah, que forman un rollo, el rollo de la ley, el rollo de la Torah, el libro de la ley. Por tanto, esta significación del cilindro que recoge los estímulos telúricos sobre un zigzag está recordando indirectamente al rollo de la ley, la forma circular que presenta el rollo de la Torah. Vamos a dar un paso más. Vamos a situarnos en manos de la ley. Estamos siempre en manos de la ley. En la colonia penitenciaria se consignan, como digo, elementos de lecturabilidad de la ley escrita que han pasado más o menos desapercibidos para la crítica literaria. Un oportuno planteamiento de los mismos requiere tener en cuenta las ideas de mano y de dedo. Estas ideas de mano y dedo están presentes en los pasajes bíblicos que en general son bastante conocidos, ¿no? El dedo que escribe sobre las tablas de la ley, ¿no? En el monte Sinaí, en la cumbre de un monte en mitad de la nada, en mitad de un desierto, Dios escribe los mandamientos, dice la Biblia, escribe con el dedo los mandamientos de la ley. Por tanto, los conceptos de dedo y mano
están ligados a la cultura judeocristiana desde el comienzo, ¿no? Desde el establecimiento de una alianza, la que constituye la ley judía, la alianza que se presenta en el Antiguo Testamento. Yahvé y los pueblos del pueblo de Israel llegan a una alianza, es decir, se encuentran unidos, se encuentran atados unos con otros, Dios con los judíos, judíos con Dios, a través de una ley escrita. La ley escrita con el dedo. Bueno, ya saben ustedes que la parábola testamentaria, no testamentaria, tiene una segunda época en el Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, Jesús, ante una adúltera, es llevado a que se pronuncie por los maestros de la ley. Y dice Jesús: yo no voy a cambiar nada de la Escritura. No voy a cambiar ni la letra más pequeña. La letra más pequeña en el alfabeto judío es la J. No voy a cambiar ni el ápice, ni la tilde de una letra. Y es curioso, ¿no? Porque cuando esto sucede, la lapidación de la adúltera, Jesús escribe sobre la arena unos signos. Nos encontramos con dos escrituras: una escritura constitutiva, la escritura de Dios con el dedo en las tablas de la ley, y una segunda escritura sobre la tierra. Bueno, no tenemos el mismo texto. No es lo mismo escribir sobre la piedra que escribir sobre la arena. Pero ninguna de las escrituras se modifica. El acto de escribir sobre la arena no modifica la escritura originaria sobre la piedra. Ha venido a cumplir la ley, a no modificar la ley ni en un ápice, a no tocarla. Y sin embargo, tenemos dos escrituras. Fíjense, tenemos la escritura del juez constituyente, viejo testamentario, y una escritura, una analogía, con la del juez nuevo testamentario, un juez ordinario. Efectivamente, la ley sigue siendo la misma, pero el tipo de escritura constituyente de un juez constitutivo no es la misma que un juez ordinario. Nos encontramos ante dos modelos de escritura. Y siempre a través de un signo escritural. Jesús escribe la ley sin modificar la ley, pero haciendo una nueva reescritura. Los conceptos de escritura y reescritura aparecen precisamente como conceptos que permiten distintas maneras de leer la ley escrita. Mientras que la ley escrita sobre piedra es imperecedera, es inmutable, la ley escrita sobre la arena permite una grafía más suave, más dúctil, más modificativa. Bueno, yo les quiero llamar la atención sobre algo que he descubierto, he percibido en una lectura recurrente sobre la obra de Kafka. Está en la Colonia Penitenciaria, pero también en otras, ¿no? Y es que Kafka nos plantea algunos problemas sobre la legibilidad de la ley. ¿Cómo se debe leer la ley? Y para resolver este problema, ¿cómo se debe leer la ley? Kafka recurre al dedo y recurre a uno de los 5 dedos de la mano, al más pequeño de los dedos, al dedo meñique. Bueno, toda referencia que aparece en la obra de Kafka relacionada con el dedo meñique es siempre una referencia problemática, en el sentido de que se refiere, como hace mención, a situaciones psíquicas o físicas afectadas, situaciones en las que el dedo meñique se emplea o aparece, tienen
conexión con un modo deprimido, psíquicamente deprimido, de plantear las cuestiones. Algo que tiene que ver con el dedo meñique es siempre algo, digámoslo, básicamente negativo en la obra de Kafka. Por ejemplo, los dibujos que hace el antiguo comandante en la colonia penitenciaria, dibujos que van a ser instalados en el dibujante para, a través del rastrillo, escribirse en la piel del reo, esos dibujos no se pueden tocar. El funcionario a cargo de la actuación, del funcionamiento de la máquina, se acerca a ellos siempre a una distancia prudente. No señala con el dedo, sino que utiliza el dedo meñique para señalar, para indicar los pasos. ¿Por qué? Porque la ley hebrea, la ley judía, la Torá, no se puede tocar. No se puede tocar. Solo los calígrafos están, evidentemente por la función escribiente, autorizados a tocarlo. La ley judía se lee siguiendo con el dedo, con el llamado manito, ¿no? Es un instrumento con el que se señala, pero no se toca. Y cuando el funcionario le muestra al visitante los dibujos, utiliza el dedo meñique con una distancia respecto del propio pergamino, del propio texto en el que se ha escrito la ley, para que no se toque. Ni siquiera el funcionario puede tocar esos dibujos, esa grafía pregramatical que aparece en los testimonios del antiguo comandante y que producen el funcionamiento. La ley es intocable. Debe quedar fuera, lejos del contacto con el dedo. Solo un dedo escribió la ley. El dedo de Dios pudo escribir la ley. A partir de ahí ningún dedo humano puede tocar la ley. Bueno, esto podría parecerles a ustedes anecdótico. Tal vez lo sé. La contaminación que produce el contacto con la ley, la pérdida de la pureza de la ley, el manito que sirve para seguir como un índice la lectura de la ley, pero sin pérdida de la ley. Bueno, pues cuando uno repasa la obra de Kafka, observa que el dedo meñique está, como dije, asociado a una corrupción espiritual y física orgánica del cuerpo. En un telegrama que escribe Kafka a su novia entonces, Felice Bauer, en noviembre de 1912, señala precisamente esta inquietud, ¿no? La inquietud que este dedo, el dedo meñique, supone respecto de la visión que él tiene de alguien que está visitando la oficina de seguros de accidentes de trabajo para el Reino de Bohemia y que declara al respecto. Y en mi desconcierto no dejaba de mirar con insistente impertinencia hacia el dedo meñique, algo atrofiado del ingeniero, o sea, justo lo que no tenía que haber mirado. El dedo meñique se asocia a una deformación, un dedo meñique atrofiado, y él casi obsesivamente dirige la mirada donde no debía dirigir. Bueno, esta obscena mezcla de atracción y repelencia frente a una tara física localizada en el dedo meñique es también demostrativa de un estado de emoción ansiosa, con otra perturbación de ánimo, esta vez referida a la melancolía. Vuelve a aparecer el dedo meñique. En uno de sus cuentos, Contemplación, dentro del conjunto que se llama Decisiones, aparece
ese mismo gesto, ligado a pasar el dedo meñique por la ceja. Dice, este movimiento, el paso del dedo meñique por la ceja, significa, que da a ver en ese relato, como expresivo de la depresión meñique, de la melancolía. Esa misma anomalía respecto del dedo meñique está en otro relato, Preparativos para una boda del campo, cuando uno de los personajes se dirige a otro para saludarlo, llevando en la mano un paraguas, un guardachuva, y le ofrece el dedo meñique. Ofrece el dedo. Bueno, cuando uno lee Preparativos para una boda del campo, lo que está viendo es el preparativo para otra obra de Kafka, que es la Metamorfosis. Cuando está señalando esa acción de saludo, manteniendo el paraguas, sin dejar el paraguas, y solamente dándole el dedo meñique, lo que está es favoreciendo una imagen artrópoda. Está planteando casi una articulación de insecto, ¿no? Este dedo meñique, ¿no?, es lanzado para saludar a otro individuo, a otro personaje, ¿no?, tiene ya una connotación artrópoda. Bueno, nos hemos encontrado el telegrama de Amauer, nos hemos encontrado la referencia en esta obra, Relato Preparativo para una boda del campo. La vamos a encontrar igualmente en el proceso. En el proceso aparece una anomalía, una deformidad física. La deformidad física que presenta Leni. Leni mantiene con el personaje de El proceso una relación un poco particular, tiene una deformidad en los dedos de la mano. Y aunque las traducciones españolas no siempre incluyen la referencia específica al meñique, si se consulta la versión alemana, dice que esta membrana interdigital llega a la altura de la segunda falange del meñique. Por lo tanto, es curioso observar cómo las deformaciones físicas o las deformaciones, las anomalías físicas o las anomalías psíquicas se vinculan siempre al dedo meñique. Y como digo, esto, bueno, pues ha pasado desapercibido para la crítica literaria. Es más, en una micronovela o un novel, como es Un médico rural, el personaje de esa novela toma la referencia al dedo meñique como la referencia a la corrupción física. Así aparece una escena en donde se dice: unos gusanos tan largos y gordos como mi dedo meñique. Está explorando una herida que se ha corrompido y que se ha agusanado. Y describe ese hecho a través de la mención con una comparativa física que es el dedo meñique. Los gusanos de esa herida tienen el grosor y el tamaño de mi dedo meñique. Algo que cría gusanos, algo que ya estaba de alguna manera prefigurado en otro momento de sus diarios, en donde Kafka se detiene a mirar una fotografía de la época. Esa fotografía de la época es el anuncio del matrimonio entre la princesa Victoria Luis de Prusia y el príncipe Ernst August, duque de Luneburg. Pocos meses más tarde, el anuncio de este matrimonio, de contraer matrimonio, se produciría la boda. Bien, pues Kafka consulta la prensa de la época y se queda mirando esa foto. ¿Y qué creen ustedes que llama su atención poderosamente? Escribe: los dos están paseando por el parque de Karlsruhe.
van cogidos del brazo, pero no contento con ello, hasta los dedos llevan entrelazados. Si no han sido 5 minutos los que he estado mirando en esos dedos entrelazados, es que han sido 10. De pronto Kafka ve esa foto y se queda mirando la forma en que se entrelazan las manos de Victoria Luis y Ernst August, y lo que está viendo en el fondo no es más que una gusanera. La forma en que se traban esos dedos le llama poderosamente la atención. Bueno, esto podría resultar anecdótico si no tenemos algo relacionado con la ley, algo que relacione todo esto. Yo he mantenido hasta hace un instante la tesis de que lo que nos presenta la colonia penitenciaria son problemas de legibilidad y lecturabilidad. ¿Cómo yo soy capaz de leer y lo que está escrito cómo se lee? En un fragmento de la colonia penitenciaria se lee lo siguiente: la colocó con mucho cuidado en el dibujante. A veces la cabeza del oficial, el funcionario que está a cargo del funcionamiento del aparato, se introduce en el dibujante, que es la caja que estaba en la parte superior. Dice, a veces la cabeza del oficial desaparecía por completo dentro del dibujante. Bueno, la postura y las circunstancias admiten una analogía con un fragmento de la carta al padre de 1919, donde relata la experiencia del espectáculo del santuario. Kafka ha ido con su padre al santuario de la sinagoga, el santuario, el Aron Koset, el Ejal, el arca santa, el arca de la alianza, el arca donde se guardan los rollos de la Torá, los rollos de la ley. Y dice, escribe Kafka, cuando abrían el arca de la ley, la cual siempre me recordaba las casetas de tiro, donde cuando uno acertaba en el blanco, también se abría la puerta del cajón, con la diferencia de que en la feria siempre salía algo interesante, mientras que allí eran invariablemente los mismos viejos muñecos sin cabeza. Viejos muñecos sin cabeza. Al abrir el Aron Koset, el arca de la alianza, donde se custodia la Torá, los rollos de la Torá, Kafka hace una similitud con las casetas de feria de tiro al blanco, que al abrir otorgaban un premio, pero que en el caso de la sinagoga, al abrirse, lo que otorgaban era una visión, la visión de los viejos muñecos sin cabeza. Y añade, por otro lado, también pasé mucho miedo, tanto que me producía inevitablemente el contacto con tanta gente. La sinagoga estaba llena de gente, como el que tú me causaste, hablándole al padre, al comentar que también a mí me podrían llamar a leer la Torá. Pasé años temblando con esa posibilidad. Porque con esa alusión a los mismos viejos muñecos sin cabeza, se está haciendo referencia directa a los rollos en que los judíos leen sus libros sagrados. Lo escrito en la Torá, la ley escrita, y asimismo al hecho de estar en presencia, a presencia de la Sagrada Escritura, es decir, de permanecer ante la ley. Permanecer ante la ley,
como ese relato inserto, como un apólogo dentro del proceso, en donde un camponese, un hombre del campo, llega hasta la puerta ante la ley, donde está el guardián de la ley. Dice: pasé mucho miedo, pasé años temblando. El temblor, el miedo de estar ante la ley, el horror de estar ante la ley escrita, de tener que leer la ley escrita. Bueno, y no les fatigo más, les doy muchas gracias por su atención y espero que todo esto pues, les haya parecido interesante. Gracias. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, en primeiro lugar, a escola pelo convite. É uma honra para mim estar aqui hoje, mas também um pesadelo, porque minha mãe queria que eu fosse juíza. Eu a desapontei. Daí o medo razoável, creo eu, de estar cercada de juízes. Eles me lembram de minha mãe. Minha fala em português termina agora, embora isso me desagrade muito. Antes de empezar a hablar del sentido jurídico-político de la obra de Alejo Carpentier, quisiera empezar esta ponencia con una afirmación fuerte, con la que podéis, por lo tanto, consentir o más bien discrepar. La aserción es la siguiente: todo arte contiene al menos una expectativa político-jurídica. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que el arte, como capacidad humana de crear objetos, formas y conocimientos nuevos, contiene deseos sociales que aspiran a modificar, a revolucionar en cierta medida el orden establecido. Y puede tratarse de deseos puramente estéticos y dependiendo del grado de compromiso social de cada artista, de deseos económicos, religiosos, políticos y por supuesto jurídicos. Como ha demostrado Theodor Adorno en su teoría estética, el gesto artístico nunca es un gesto neutral, ¿no? Porque sus manifestaciones contienen siempre una reflexión crítica más o menos explícita con respecto al estado de las cosas que la precede y una voluntad de reforma. Para que podáis entender de forma inmediata lo que acabo de decir, he traído algunas imágenes de las pinturas y de los... ¿Barres? Sí, barres. Decía que he traído algunas imágenes de las pinturas y de los dibujos de Botero que hacen parte de la serie La violencia en Colombia. Y también algunas que retratan las torturas que se produjeron en la cárcel de Abu Ghraib durante la ocupación militar de Irak por mano del ejército norteamericano. Las primeras dos imágenes, que se titulan ambas Motosierra, lo que hacen es dar rostro y corporeidad a los crímenes perpetrados en el Estado de Colombia durante los años del conflicto armado. Las tres imágenes siguientes, que se titulan respectivamente Masacre en Colombia, Masacre de Ciénaga Grande y Matanza de los Inocentes, retratan un suceso trágico realmente ocurrido en un pueblo de Magdalena en el año 2000, cuando en horas de la madrugada cerca de 80 paramilitares llegaron encapuchados en lanchas, entraron en casa de pescadores que vivían en el pueblo y los mataron. La razón de los asesinatos era la supuesta colaboración de los pescadores con otros dos grupos militares, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional.
este evento impactó tanto Botero que declaró en un periódico local, pocos días después, lo siguiente: pintado Colombia toda mi vida, tanto la amable que conocí de niño como esta que veo ahora a través de la prensa y que me impacta mucho. Eso me ha producido una impresión y una necesidad de pintar 6 o 7 cuadros que son parte de esa realidad. No es una decisión, como que se levanta uno por la mañana y dice voy a pintar la violencia. Es un tema que como que le rumba a uno la imaginación hasta que dice voy a pintar esta cosa. La noticia de la matanza la leí en el Herald Tribune, me impresionó que una gente que estaba bailando y divirtiéndose la matara. Siguen otras imágenes que vuelven a reincidir en el mismo tema, el conflicto armado en Colombia, y luego Botero hace algo que a mi juicio merece mucha atención. A la hora de representar las emociones que había podido probar el pueblo colombiano frente a la barbarie que se produjo durante el conflicto armado, elige figuras femeninas, ¿no? Hay una mujer llorando, una mujer que ruega algo, una mujer desesperanzada, una mujer triste, una mujer gritando. Luego está el tema de los desplazados, también tiene referencia con la masacre de Ciénaga Grande, porque después de aquel acontecimiento casi todas las familias del pueblo decidieron huir por el miedo a que ocurriese otra vez lo mismo. Y las últimas 3 imágenes están relacionadas con la tortura de Abu Ghraib. Tortura sin compasión y la muerte como consuelo, ¿no? Esa es la más triste. Bien, ambas series, como habéis podido ver, tienen como referencia la violencia. Pero yo creo que la violencia, esa fuerza desnuda, es solo una parte del relato encerrado en la obra de Botero, porque al lado de esta narración visual que nos sitúa frente a cuerpos ultrajados y desfigurados, hay también otro tipo de narración cuya expresión no es plástica, sino metafórica, es decir, que va más allá del plano físico de la obra y de los acontecimientos históricos a los que la misma remite, y se sitúa en el plano abstracto de la figuración. Su función no es la de catalizar la mirada del observador acerca del objeto de la obra, sino la de organizar a su alrededor un discurso más amplio donde encuentre cabida el horror, la condena y, por supuesto, las expectativas político-jurídicas. Por eso yo creo que sería limitativo, demasiado reductivo leer la obra de Botero como una estética de la fealdad, ¿no? Para utilizar la bella expresión de Rubiano. Porque ella sí, es verdad, representa lo bruto en toda la fealdad en toda su brutalidad, pero expresa al mismo tiempo deseos de belleza como la expectativa en una política interior y exterior no violenta, en un derecho internacional que impida la violación de los derechos humanos y en el amparo de la ley frente a los gestos de barbarie. He recurrido a la obra de Botero para explicar la idea del arte como cuna de expectativas jurídicas, pero se podrían dar muchos otros casos. Pensad, por ejemplo, no sé si conocéis a esa autora, a las expectativas de reconsideración del papel de la mujer que recorren toda la obra de una escritora santa que se llama Sibila Leramo, o también al deseo de reforma del Código Penal austrohúngaro en materia de imputabilidad que serpentea en algunas páginas del Hombre sin atributos de Musil. O también, para citar José Saramago, su crítica feroz contra la ceguera de los sistemas político, económico y jurídico contemporáneo. Demostrar que el arte se produce, entre otras cosas, para sugerir al derecho cambios vitales, me sirve solo como marco para introducir una reflexión más modesta acerca de las expectativas jurídico-políticas que se pueden encontrar en cierta literatura latinoamericana. Por eso desde ahora en adelante me limitaré a analizar una obra de Alejo Carpentier, El recurso del método,
en la que a mi juicio se pueden encontrar informaciones valiosas para repensar la estructura, la arquitectura del sistema político jurídico latinoamericano. Bueno, Alejo Carpentier escribe, publica el recurso del método en 1974. Después de una década de silencio narrativo que interrumpe solo en 1972, con la publicación del cuento El derecho de asilo, que en cierta medida adelanta ya temas e inquietudes sobre las que Carpentier luego reflexionará con más detención en la novela del 1974. ¿Cuál es la trama del recurso del método? En ella su autor cuenta el día a día de un dictador que no tiene nombre, lo conocemos solo por su apodo, el primer magistrado, y que gobierna un país imaginario que reúne, dice Carpentier, las características geográficas de todos los países de América Latina. Ese dictador es un tirano ilustrado, es decir, que en cierta medida tiene cultura, no es el dictador del cuartelazo. Vive en París, en un palacio desde cuyas ventanas puede contemplar el Arco del Triunfo, que es un poco la representación, el emblema del eurocentrismo. Y contra la figura del primer magistrado se yergue en la novela otro personaje que conocemos también solo a través de su apodo, el estudiante. El estudiante es un joven universitario que cuestiona el orden establecido y lucha para su cambio. Pese a una cierta abstracción de los personajes y de los ambientes de la novela, el tiempo narrativo en el que la misma transcurre es muy preciso y al respecto Carpentier señala: la acción de mi novela empieza muy exactamente en el año 1913, pero su acción se prolonga concretamente con una sincronización de hechos y de épocas hasta el año 1927, con alusión a varios acontecimientos históricos. Después hay un periodo que va conduciendo a mi personaje central hacia los años 30-40, con un pequeño epílogo de 2 páginas que se titula 1972. A través de esta declaración, Carpentier nos hace ver cómo exista un cierto paralelismo entre los años que él vive en Cuba y los años en el que transcurre la novela. Y esta información nos deja pensar que con mucha probabilidad él, a la hora de redactar la novela, pudo beneficiarse de acontecimientos históricos reales a lo que presenció materialmente. Y si nos dejamos guiar por esa intuición, vemos cómo existe una fecha en la vida de Carpentier que se puede considerar vital para la gestación del recurso del método. Esta fecha es, no se ve, estaba al principio de la imagen, es el 9 de julio de 1927. En este día Carpentier ingresa a la cárcel por propaganda subversiva, porque había firmado pocos días antes, junto a otros intelectuales, el manifiesto minorista que protestaba en contra de las dictaduras políticas universales, de la política de Washington con respecto a México, de la farsa del sufragio, y abogaba por la participación efectiva del pueblo en el gobierno, por la reforma del sistema educativo y por el mejoramiento de la situación de los obreros, de los agricultores y de los colonos de Cuba. Sale de la cárcel solo 7 meses después, bajo fianza, en libertad provisional y con la amenaza de ser expulsado del país porque su ciudadanía cubana todavía no había sido aceptada. Entonces, en ese clima de incertidumbre, habiendo la posibilidad de volver a ser capturado, decide huir, abandonar Cuba y huir a París. Cruza el Atlántico gracias a un pasaporte falso que le facilita un amigo, el poeta Robert Desnos. Y ahí, una vez en París, desde la lejanía y la libertad de expresión, empieza a luchar contra el gobierno de Machado, el presidente que lo había encerrado.
y a él dedica en el año 1933, que es el año de la caída de su gobierno, una crónica que titula Retrato de un dictador. Este texto es el esquema que Carpentier utiliza para escribir el recurso del método. Cuando planifica la escritura de esta novela y decide utilizar el dictador como figura central, sabe de no ofrecer al mercado literario algo novedoso. ¿Por qué? Porque en la época en la que se publica el recurso del método, la figura del dictador latinoamericano es un arquetipo literario que ya ha conocido varias reproducciones. Pensáis, por ejemplo, a El Matadero de Esteban Echevarría, al Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, a La Malla de José Mármol, o al Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias y un largo etcétera. A pesar de eso, Carpentier cree que hablar del dictador latinoamericano es una necesidad histórica perpetua. Por eso, cuando en una entrevista Edgar Montiel le pregunta por qué decidió reincidir en el tema, conociéndose ya mucho antecedentes, Carpentier le contesta: una noche en México, hace unos años, en casa del escritor Luis Cardosa y Aragón, nos reunimos un grupo de escritores latinoamericanos y, llevados por el impulso de la conversación, llegamos al tema de las dictaduras latinoamericanas. Cada uno habló de la que conocía en su país, con las anécdotas consiguientes, y me di cuenta, dice Carpentier, de algo extraordinario, y es que las dictaduras latinoamericanas suelen tener proyecciones tan mitológicas, tan inverosímiles, que al público, si se las mostrara en una novela, en un relato y no en un documento de tipo estadístico, periodístico, de reportaje, no las admitirían. Con esta anécdota, Carpentier nos obliga a una reflexión alquanto extrema, ¿no? Las dictaduras latinoamericanas proyectan escenarios tan inverosímiles, tan semejantes a los mitos y las leyendas, que para asimilarlas y cuestionarlas hemos de pasar por la ficción. ¿Por qué? Porque la ficción, en primer lugar, nos permite viajar en el tiempo, situarnos en el pasado y reflexionar sobre ello. ¿Para qué? Para evitar que vuelvan a producirse realidades que pueden superar, dice Carpentier, las peores fantasías. Y en segundo lugar, la ficción es el espacio donde podemos fabular, ¿no? Conversar sobre los tipos de sociedades, los tipos de mundos que deseamos. Y yo quiero analizar el recurso del método desde esta segunda perspectiva, ¿no? La de la ficción como fábula, como lugar de proyección hacia el futuro. Por eso utilizo como referencia un texto de una autora italiana, Chiara Zamborlin, que se titula la obra, la narrativa de Alejo Carpentier. En este libro su autora nos dice que toda la obra de Alejo Carpentier gira en torno a una temática central, que es la del mito del mundo mejor o mundo del futuro, como lo llama Carpentier. Este mito está presente también en el recurso del método, pero a diferencia de los trabajos anteriores de Carpentier, está presente la forma del desdoblamiento, es decir, que tiene dos caras. Una es la de la realidad, que ha pasado a ser mito, y la otra es la del mito, que se convierte en realidad. La primera variante es detectable en la política del primer magistrado, que consciente de todos los recursos que tenéis en América Latina, que son las frutas, la tierra, el níquel, el petróleo, los explota, convirtiendo la realidad de una América Latina rica y próspera en un mito. Y la segunda variante es reconocible en la acción política del estudiante, que representa aquella juventud revolucionaria que intenta convertir en realidad los mitos de la libertad, de la igualdad y de la democracia, que se pueden considerar como subgéneros del mito del mundo mejor. Ahora, si bien el eje temático de la novela está constituido por esa dualidad de lo real mítico y de lo mítico real, que encarnan respectivamente el personaje del primer magistrado y el personaje del estudiante, gran parte de la crítica no está dispuesta a reconocer a la figura del estudiante un papel significativo en la economía de la novela.
Y hay una crítica literaria en particular que Esther Mosega González, que está convencida que no se puede hablar de una visión optimista de la historia en esa novela de Carpentier porque al final de la obra la caída del gobierno no coincide con la epifanía de un gobierno democrático. Y esa interpretación estaría respaldada, según la misma autora, por el tenor del diálogo que se entabla al final de la obra entre el estudiante y Mella. Mella, abro un pequeño paréntesis, no es solo un personaje de la ficción de Alejo Carpentier, sino que fue un periodista revolucionario cubano asesinado por los sicarios de Machado. En ese diálogo entre los dos jóvenes leemos: tumbamos a un dictador, dice el estudiante, pero sigue el mismo combate, puesto que los enemigos son los mismos. Está hablando tanto de los comunistas cuanto de los anarquistas. Bajó el telón sobre un primer acto que fue larguísimo. Ahora estamos en el segundo, que con otras decoraciones y otras luces se está pareciendo ya al primero. Nosotros, dice Mella, ahora estamos entrando en lo que ustedes pasaron. Y habla del nuevo dictador de turno, el de Cuba. Bastante parecido, dice Carpentier, resultaba Gerardo Machado al que había sido el primer magistrado. Y concluye el estudiante: cae uno aquí, se levanta otro allá. Y hace 100 años que se repite el mismo espectáculo. Si pretendemos leer la obra entera a la luz de este pasaje, no podemos que darle razón a Mosega González, pero yo creo que es demasiado reductivo leer la obra de Carpentier a partir solo de un pasaje, porque esa novela tiene una ambigüedad de fondo que el mismo Carpentier no resuelve. De hecho, cuando lo entrevistan, hay varias entrevistas relativas a la novela, él da siempre una definición, una explicación distinta, y eso porque quiere mantener esa aura de ambigüedad. En la búsqueda de otras claves de lectura de la novela, he encontrado el estudio de Donna Shaw, quien afirma que el tema de la inmovilidad tiene que ver en la novela específica y exclusivamente con el dictador. Lo que se revela incapaz, dice Shaw, en la novela de progresar no es la historia, sino la dictadura. Y con respecto a esta afirmación, cabe añadir que también el afán de grandeza se mueve de paso con la silueta del primer magistrado. Su figura, su acción, sus espacios ocupan, invaden la novela, no porque a los ojos de Carpentier la figura del estudiante no merezca la misma atención, sino porque la megalomanía del primer magistrado y el desequilibrio de fuerzas que existe entre un estudiante cualquiera y un gobernador de un país es tan abismal que hace falta representarla, hace falta demostrar, incluso en el espacio de la novela, que el primer magistrado lo ocupa todo. Pero a pesar de eso, la centralidad del estudiante es presente, es decir, el estudiante no es una figura marginal. Al revés, es como si todos los intentos del primer magistrado de acabar con su persona se convirtieran en la glorificación de la figura del estudiante. De hecho, hay un pasaje gracioso en el que dice el primer magistrado: tenemos que desinflar el mito del estudiante. Y desde esta perspectiva, entonces, el estudiante no es una figura marginal, ¿no? Al revés, es una figura centralísima en la novela, y es el personaje que encarna el mito del mundo mejor en toda su faceta político-jurídica. Y a través de esta figura, Carpentier no solo quiere demostrarnos que los mitos, las utopías se pueden realizar, sino también que el escritor reviste un papel importante en el camino hacia la realización de ciertos tipos de mitos. Al fin y al cabo, si
si lo pensamos bien, el estudiante, esa figura frágil pero al mismo tiempo invencible, no es otra cosa que la personificación del hombre de letras, ¿no? El literato, el alter ego de un Carpentier que escribe el recurso del método no solo para demostrarnos que es posible un mundo mejor después de una dictadura, sino también para contarnos que este mito pasa para la realización de otro más comprensivo, que es el mito de la literatura como aliada del derecho y de la política, ¿no? Como empuje hacia un debate cívico y como prólogo a la ley. Y yo creo que no es un caso si Carpentier decide terminar la novela con la imagen del estudiante que viaja a Bruselas para participar a la conferencia, la primera conferencia mundial contra la dictadura, contra la política colonial imperialista, perdón. Carpentier no nos cuenta nada de los éxitos de esta conferencia, no nos deja un poco como el campesino de Kafka, ¿no? Frente a la puerta de la ley. Y probablemente porque quiere demostrarnos con eso que lo único que puede hacer la literatura es llevarnos hasta ahí, ¿no? Hasta la puerta. Todo lo que viene después es responsabilidad político-jurídica, o sea, vuestra en parte. Bien, aclarada la existencia de un movimiento dialéctico, ¿no? En la novela entre lo real mítico y lo mítico real, que encarna respectivamente el primer magistrado y el estudiante, y que se traduce en una afirmación de la fábula como lugar de proyección hacia el futuro, me queda solo por especificar por qué se produce en la novela la exigencia de fabular, ¿no? Y que tiene que ver todo eso con la política y el derecho de América Latina. En un artículo que se publica en 1951 en una revista cubana, la revista Liceo, la filósofa malagueña María Zambrano escribe: mientras se ha considerado que la historia está compuesta de hechos, la inmensa realidad de su campo ha quedado casi inaccesible. Solo la poesía, mito, leyenda, épica nos transmite ambiguamente, es decir, en el modo poético, su sentido, y más tarde la novela, el género literario que mejor copia la ambigüedad de lo humano. Pues nada más hermético e inaccesible para el conocimiento humano que la realidad igualmente humana. Unos 20 años después de esta declaración, Carpentier llega a decir algo muy parecido y lo hace en una novela contemporánea, Recurso del método, ¿no? Que es Concierto barroco. Allí escuchamos a uno de los protagonistas, el indiano, decir: de fábulas se alimenta la gran historia, no te olvides de ello. Fábula parece lo nuestro a las gentes de acá, porque han perdido el sentido de lo fabuloso. Llaman fabuloso cuanto es remoto, irracional, situado en el ayer. No entienden que lo fabuloso está en el futuro, todo futuro es fabuloso. He reproducido ambos textos porque quiero subrayar un pasaje teórico que queda implícito en la reflexión de María Zambrano y que por el contrario en el pasaje de Carpentier se hace manifiesto. Y es que la historia, al contrario de lo que nos enseñan durante años y años, no sé si por una deformación del sistema educativo, no está compuesta de hechos, sino de narraciones de dos tipos: la narración sobre lo que fue y la narración sobre lo que no llegó a ser. La primera forma narrativa, la que concierne el relato de lo ocurrido, pertenece a un tipo de instituciones discursivas que se rigen por la premisa cartesiana de la razón humana como instrumento para conocer las verdades humanas de forma exacta, evidente, objetiva y universal. La segunda forma narrativa, la que atañe al relato de lo que no llegó a ser, es propia del discurso literario, o sea, de un decir que no está sujeto a la premisa cartesiana y que por lo tanto puede expresarse según modalidades comunicativas que no respetan los dogmas científicos.
Mientras el primer tipo de narración nos ofrece una construcción de los hechos ordenada, consecutiva y supuestamente desinteresada, el discurso literario nos brinda una visión de los hechos que intenta acercarse a la que María Zambrano ha definido la inaccesibilidad de la realidad, ¿no? Y que por lo tanto está llamado a convivir con el desorden, los desfases temporales y la lucha de intereses de la experiencia humana. En ese sentido, la literatura desafía al destino de los hechos, rompe, ¿no?, un poco su integridad, y en las fisuras que abre encuentra el espacio para fabular sobre lo que hubiese podido ser si un cierto método en la organización de los hechos no hubiese llegado a decir qué fue lo que fue. Por eso la literatura es siempre un discurso enorme, ¿no?, porque excede, va más allá de la norma. Cuenta lo que normalmente no estaríamos dispuestos a contar. Y por ese exceso que comparte con la locura, se la suele considerar como una narración inefable, ¿no? Pero en realidad la literatura no está hecha de lo indecible, sino de lo que está por decir y que se puede decir. Está hecha, dice Foucault, de una fábula, aunque esta fábula está dicha en un lenguaje que es ausencia, asesinato, desdoblamiento y simulacro. Yo creo que la vuestra literatura, la literatura americana, es más fabulosa que otras porque está llamada a contarlo todo. Es decir, que no tiene que, su tarea no es simplemente la de añadir sentido al discurso político, económico o jurídico que se ha producido en América Latina y que ha dejado algo fuera, ¿no?, sino la de contar el asesinato, el simulacro de todo el orden institucional latinoamericano que ha venido desde fuera, desde un archivo llamado Europa. Y cuando Carpentier dice que la gran historia está hecha de fábula, y lo hace dentro de la fábula que es Concierto Barroco, está formulando dos aserciones. La primera es que los grandes acontecimientos históricos son fábulas, es decir, narraciones que a pesar de su presunción de objetividad y universalidad, no pueden sustraerse a la ficción del lenguaje que las hace posible. Y la segunda es que solo otra fábula puede revelar lo fabuloso de todas aquellas narraciones, como la narración jurídica, que pretenden sustraerse a su mitología. Respecto hay un libro muy bello, estuvimos debatiendo sobre ello anoche con el profesor Calvo, que se titula La mitología del derecho moderno. Pero hasta aquí Carpentier no nos dice nada novedoso, porque ya José Martí nos había dicho que tenemos que leer mucha literatura para huir de la tiranía de algunas de ellas. Entonces, ¿dónde está la novedad? Yo creo que está justo en la última frase, la que cierra el pasaje antes citado, ¿no? Todo futuro es fabuloso. ¿Qué quiere decir exactamente con eso Carpentier? Probablemente la clave para ver hasta qué extremo Carpentier quiere llevar la idea de lo fabuloso está en el recurso del método. Porque esta novela, por un lado, a través de la figura del estudiante, nos transmite un nuevo modelo para la reconstrucción de América Latina, y por el otro pretende marcar a través del resultado desastroso de la política del primer magistrado el espacio físico donde la exigencia de fabular se hace imperiosa, es decir, el lugar de la fabulación por excelencia, que está representado por las ruinas. Desde esta perspectiva, el recurso del método es un templo sagrado de tres ruinas: la ruina de la picaresca española, la ruina de la razón cartesiana y la ruina del derecho occidental. Creo que me he pasado con el tiempo, así que no hablaré de la primera forma de la ruina de la picaresca, sino de las otras dos.
con respecto a la segunda ruina, la de la razón cartesiana, en una entrevista concedida en el mayo de 1974, Carpentier explica que su novela, El recurso del método, es el discurso del método de Descartes al revés. Porque dice Carpentier, como la picaresca española, también las ideas del filósofo francés, cuando llegan a América Latina, cuando cruzan el Atlántico, se desmoronan. Y es que, dice él, en un juicio en una declaración muy fuerte, que yo creo está marcada por su experiencia en la cárcel en Cuba, dice: América Latina es el país menos cartesiano, menos razonable que se pueda conocer. Y parodiando la filosofía de Descartes, Carpentier quiere demostrar, pero yo creo que su enseñanza no está dirigida solo a América Latina, sino también a Europa, ¿no? Él nos quiere decir que la razón no es un edificio inquebrantable si sus usuarios se benefician de ello para encubrir los peores crímenes. No hay método que no se le pueda hacer regresar hacia su origen, ¿no? Donde lo único que vige es un acto de fuerza, un acto de voluntad que, indiferente a cualquier discriminación entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, puede llegar a engullir por completo el edificio de la razón. Y eso de un posible regreso del método a su origen es algo que tiene mucho que ver con la tercera ruina de la que nos habla Carpentier, la ruina del derecho occidental. De este tipo de ruina queda constancia en el capítulo 5 del recurso del método, que Carpentier encabeza con una cita de Descartes, donde se dice: soy, existo, eso es cierto, pero ¿por cuánto tiempo? Y la cita introduce al miedo del primer magistrado, porque su poder se está reduciendo a causa de las huelgas generales promovidas por el estudiante y también por la crítica negativa de la prensa internacional. Entonces surge para él el problema de cómo existir, ¿no? De cómo mantenerse al poder. Y ahí llega su golpe de genialidad, la Constitución, ¿no? Dice: hay que recurrir a la Constitución. Pero no a la Constitución en general, sino a aquel artículo de la Constitución que permite la suspensión de todas las garantías constitucionales y que abre el camino al estado de excepción. Creo que en vuestra Constitución es el artículo 137 el que contempla el estado de sitio. Y es el mismo artículo, el 48 de la Constitución de Weimar, que permitió a Hitler acabar con los judíos en plena legalidad. Y leemos en la novela: pero ¿quién coño le has dicho a esos que aquí habrá elecciones de ninguna clase? Y dice Peralta, el consejero del primer magistrado: bueno, pero la Constitución de 1910, en su artículo 39, dice lo que tú dices, pero también dice que esas elecciones no se celebrarán en caso de que la nación se halle en estado de conflicto armado o guerra declarada con alguna potencia extranjera, ¿no? La guerra se convierte en la emergencia, en la excusa para desactivar todas las garantías constitucionales, incluso la posibilidad de llegar a elecciones y al cambio del gobierno. Quiero concluir con la misma cita con la que Carpentier concluye el recurso del método, que es: arrêtez-vous encore un peu a considerar ce caos, ¿no? Pararos un poco más a reflexionar sobre este caos. Y he elegido una pintura de, no sé si definirlo, un gran artista. Me gustaría saber, mala relación tengo con los micrófonos, me gustaría saber si alguien de vosotros sabe a quién pertenece esta pintura. ¿Quién es el autor? Adolf Hitler. Él dijo a un diplomata británico: yo no terminaré como político, terminaré como artista. Pero no pudo acceder a la Academia de Bellas Artes, lo expulsaron. Entonces uno piensa: ojalá hubiese sido artista y no político.
Bueno, muchísimas gracias por vuestra paciencia.